Bueno, queremos seguir profundizando en esta guerra que hay entre Rusia y Ucrania, que ya ha llegado a los 1000 días de conflicto, pero también con esta tensión de que Vladimir Putin pueda utilizar armamento atómico. Se lo vamos a consultar a Edgardo Riveros, analista internacional, académico de la Universidad Central, también ex subsecretario de Relaciones Exteriores y uno de los grandes invitados de la casa. Edgardo, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Aló, Pablo, no lo escucho. No sé si acaso usted me escucha a mí. Yo lo escucho, Edgardo. Lo No, escu- no logro escucharlo. Bien, vamos a retomar ahí el contacto con Edgardo Riveros para hablar justamente de estos ya 1000 días que lleva la guerra entre Rusia y Ucrania y que se ha agudizado la tensión en las últimas horas. Luego, en primer lugar, de que Estados Unidos autorizara al gobierno de Volodymyr Zelensky de utilizar misiles de largo alcance para poder combatir a Rusia, algo que no había ocurrido hasta ahora, debido a que solamente se habían utilizado misiles de corto alcance. Sin embargo, claro, Joe Biden, como ya va saliendo del gobierno, por lo tanto quiere dejar ahí algunas prerrogativas para poder apoyar a Ucrania por parte de Estados Unidos, también considerando de que Donald Trump no sabemos todavía cuál va a ser su posición ante este mismo conflicto, y también lo que ha ocurrido por parte de Rusia, el presidente que finalmente ha firmado un decreto para aprobar el uso de armamento atómico en países que quizás no tengan este tipo de tecnología, pero sí sus aliados, y ahí apunta directamente a lo que estamos evidenciando justamente con el caso de Ucrania, el temor de que se utilice en este conflicto armado arsenal atómico que podría agravar aún más esta misma situación. Probablemente en ese caso la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tendría que operar de una manera bastante distinta. Hoy Ucrania está siendo apoyada solamente en términos de recursos económicos y militares por varias potencias de Occidente, entre ellos Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania, España, Canadá, mientras que Rusia también ha sido alimentada militarmente por Corea del Norte y por Irán. En el caso de Corea del Norte, incluso con tropas, mientras que en el caso de Irán, con tecnología, por ejemplo, con drones, que podrían ser necesarios también para este mismo combate. Edgardo, no sé si me escucha en estos momentos. Ahora lo escucho perfectamente, Perfecto, Pablo. Edgardo, qué Saludarlo. gusto tenerlo justamente aquí en Mega Noticias Mundo, decía yo, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, académico de la Universidad Central, invitado también de nuestra casa Mega Noticias Mundo. ¿Qué le parece esta tensión que se ha ido agudizando en las últimas horas entre rusos y ucranianos? Estamos en un momento complejo, sin lugar a dudas, porque creo de que los asuntos han escalado a un nivel riesgoso. Pensemos de que en este cuadro están comprometidos las potencias con mayor capacidad nuclear que existe en el planeta. Entre Rusia y Estados Unidos concentran más del 90% de la capacidad nuclear que existe en el mundo, de tal manera de que estos son temas que hay que analizarlos, observarlos con todo el rigor que corresponde. Ahora, esto se da en un contexto de 1000 días de una invasión producida por Rusia bajo el mandato de el presidente Vladimir Putin, que a mi juicio es el principal responsable de todo lo que se ha desatado. Ujú. Pero cuando uno hace un balance de 1000 días y en la situación que hoy día nos encontramos, ciertamente que esto está muy ajeno a lo que en un momento determinado pudo haber Sí. sido la estrategia inicial de Putin, ¿no? Él Ed- pensó seguramente en una guerra relámpago, en una Blitzkrieg, hablando en los términos claro. alemanes, que la posibilidad incluso de derribar al presidente Zelensky y colocar a alguna persona más proclive a los intereses rusos. Nada de eso resultó. No esperaba la reacción, además, seguramente de Ucrania y de la cohesión que se produjo en Ucrania y el liderazgo que Zelensky ha mostrado, ni el apoyo Sí. occidental en este cuadro. Entonces, estamos en una necesidad, después de 1000 días de una acción de guerra,
necesariamente que observar el conjunto de lo que ha ocurrido en este proceso atentatorio de la Edgardo. paz y en el mundo, ¿no? Sí, ahora, ¿usted ve posibilidad real de que Vladimir Putin pudiese utilizar armamento atómico en esta guerra o cree que más bien está blufeando para disuadir a los aliados de Ucrania a seguir suministrando ayuda? Yo creo que por el momento es ese, creo yo, el objetivo planteado, pero estamos frente a liderazgos que no conocemos cuál es su desarrollo definitivo. Ujú. Son liderazgos como el de Putin, bastante impredecible en su accionar, son además gobernantes que controlan la totalidad del poder interno, no tienen una posibilidad de ser contrarrestados en su accionar y por lo tanto Sí. esa imprevisibilidad en lo que puede hacer la forma de actuar es uno de los principales riesgos que se está enfrentando. Ahora, por uno y otro lado, creo yo de que debiera haber una acción que permita primero eh, detener las acciones Sí. armadas, producir un cese del fuego para dar espacio a una verdadera negociación. Ahora, ciertamente de que también desde el punto de vista de Zelensky y de Ucrania, las condiciones para enfrentar un proceso de negociación parecieran estar situadas en una perspectiva de estar también en una condición de mayor equilibrio en la negociación, que por cierto es lo que creo yo que está detrás también de la decisión del gobierno de Estados Unidos encabezado por Biden Sí. de permitir la utilización de misiles de largo alcance. Entonces estamos en un cuadro, primero, de alto riesgo y segundo, impredecible desde el punto de vista de cuáles van a ser las decisiones definitivas. Y lo que Exacto. usted plantea es una de las alternativas, que aquí estemos frente a un accionar donde las fuerzas en disputa muestran elementos de persuasión para obligar, y eso ojalá ocurra, a un proceso real de negociación. Edgardo, ¿usted con Donald Trump ve más lejos o más cerca de que se acabe la guerra? Se lo planteo porque Trump, cuando estuvo en la presidencia de Estados Unidos, tuvo una cierta cercanía con Vladimir Putin, se juntaron, mostraron una cierta cercanía y uno podría decir, claro, a lo mejor puede haber diálogo entre Trump y Putin, pero también el candidato hoy día presidente electo republicano ha sido bastante crítico a suministrar ayuda económica o militar a Ucrania. Cuando él arribe a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, ¿usted cree que va a estar más lejos o más cerca de acabarse este conflicto? Mire, también estamos en el caso del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, frente a una figura bastante impredecible en su actuar. O sea, ese es un elemento que necesariamente vamos a tener que colocar bajo la línea de análisis. Son liderazgos muy especiales los que van a estar presentes tanto en Estados Unidos como en Rusia. Uno ya existente y otro por asumir. Ahora, por cierto, de que hay un punto que está en la incógnita, que es desde qué perspectiva puede desarrollar un proceso de negociación, si es que esto lo quisiera impulsar Trump. Porque si eso implica un abandono de lo que son las posiciones de negociación de Ucrania, es una situación compleja, porque frente a eso se va a producir una reacción en la propia Ucrania y también de los socios de Ucrania en Europa, que es el continente que está comprometido directamente comprometido en este conflicto. Entonces, ese es un aspecto que es relevante. ¿De qué manera Trump quisiera realizar una política de coordinación con los otros actores o si Claro. quiere realizar una política aislada? Ese es un tema necesariamente que tiene que estar puesto en el análisis, porque la OTAN como tal ha sido, y sus miembros han sido actuantes en este proceso, ha sido uno de los factores que ha jugado un rol relevante y que ha permitido a Ucrania resistir
en términos generales lo que ha sido la invasión rusa. Ahora, Exacto. eso no implica el hecho de que Rusia en este accionar tenga controlado una parte del este de Ucrania hasta el momento Bien, claramente predecible y que se ha sumado a lo que ha existido también en el caso de Crimea. exacto. Entonces, ese es el cuadro en el cual nos enfrentamos y lo único que uno puede abogar es que triunfe en este cuadro la Sí, racionalidad y un proceso que obligue a volver al escenario de negociación, pero perfecto. también sobre la base de principios, ¿no? Porque los principios no Edgardo. pueden, sí, Exacto, no, sí, viendo justamente lo que ha pasado con los principios del derecho internacional y finalmente cómo van a jugar las instituciones en medio de este conflicto. Lamentablemente se nos acaba el tiempo ya en nuestro programa, pero le agradecemos enormemente el haber estado con nosotros analizando, ¿no?, este tema que ha sido tan problemático durante esta semana. Que esté muy bien. Buenas tardes. muy bien, Pablo, un placer saludarlo y siempre para cualquier ocasión disponible. Igualmente. Muchas gracias. Y así despedimos esta edición.